La relación entre la antropología y la fotografía. Tal como lo dice Pichard, en la representación y cultura audiovisual en la sociedad contemporánea, una fotografía o una pintura son siempre una selección y una abstracción del entorno. Es una descontextualización de la inmediatez del momento. La forma de mirar una imagen implica siempre una recontextualización del objeto presentado. Esto me recuerda a nuestra visita a Buenaventura y decidí llamarle el lente. Es decir, cuando estuvimos en el muelle de Buenaventura, diferentes actores estuvieron involucrados en nuestra toma de fotografías. En un primer plano podríamos ver en general todo el puerto de Buenaventura o el muelle, pero como podemos ver en estas diferentes imágenes, el lente o la mirada de esa persona que nos tomó la foto cambiaba y recontextualizaba el entorno, es decir, no era lo mismo tomar la foto por completo del muelle de Buenaventura a solo pequeños fragmentos de este, como por ejemplo las pequeñas casitas para tomar las balsas, o simplemente las mesas donde estaban acomodadas cerca a la bahía, o simplemente el cielo con las miles de gaviotas que se acercaban hacia nosotros cada vez que veían comida. Entonces, esto para mí trae un vívido ejemplo de cómo es esa abstracción del entorno. Si miráramos, por ejemplo, solo la foto en donde estoy yo con Juan David riéndome, es una descontextualización de ese momento, porque a pesar de que sí estamos en el mismo lugar del muelle, como podemos ver, se ve solo un pedazo y los actores principales somos nosotros. Más sin embargo, eso no quiere decir que no sea una representación del momento y de que no estemos en el mismo muelle. Pero no es lo mismo como, por ejemplo, la foto de las gaviotas en el cielo. A pesar de que también son sacadas en el mismo entorno, fueron una abstracción de ese momento y de ese espacio que configuraron de una diferente manera el cómo vemos y cómo interpretamos ese espacio. Es decir, si yo viera, por ejemplo, las gaviotas y no viera el afiche de Buenaventura o no viera las otras imágenes, podría creer que es cualquier otro espacio o cualquier otro lugar a campo abierto. Entonces me parece muy interesante cómo el lente o la mirada de quien toma la fotografía, de quien intenta capturar esa esencia, esa imagen, pues sí implica una recontextualización del objeto que estamos mirando, el que estamos representando. De ahí que digamos que la creación de estas imágenes, de este arte, pues también nos cambia el sujeto, porque el sujeto puede ser visto como receptor, como espectador, como interlocutor o como intérprete. Es decir, muchas veces a nosotros es a quien nos van a tomar la fotografía, muchas veces nosotros tendremos que mirar a quien le tomamos la fotografía o simplemente tendremos que mirar una fotografía e interpretarla. Y es aquí donde está lo interesante pues de las ciencias sociales. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, como vemos en esa siguiente presentación, pues hay una relación entre la mirada y la imagen y entre lo que tomamos. ¿Por qué? Porque interviene nuestra experiencia. Es decir, cuando somos un sujeto que interpreta esas imágenes, todo cambia de persona en persona. Es decir, tal como lo decían los autores del libro, pues es muy complicado, la palabra que dice una imagen dice más que mil palabras, porque la imagen, a pesar de que sí es una abstracción del momento, pues tiene una relación muy intrínseca con nuestra experiencia, nuestra memoria y nuestros conocimientos del mundo. De ahí que, por ejemplo, yo mire una imagen de una experiencia pedagógica diferente porque soy una licenciada y tengo, digamos, ciertos conocimientos, experiencia y cosas guardadas en nuestra memoria, a tal vez una persona que no tenga ningún conocimiento de esto. Entonces lo mismo en el ámbito de la antropología, es decir, esto le incumbe al antropólogo en el sentido de que él investiga qué pasa en estas fotografías y va mucho más allá, es decir, interpreta la fotografía pero también la investiga. La fotografía es un sujeto de investigación, de eso hablaré un poco más adelante. Ahora bien, si hay un dilema con la fotografía y es el que nos hablan los autores en el libro y es que hay una creencia de que la fotografía es una cosa o es la otra, pero no puede ser ambas. Es decir, se cree que la fotografía es un registro plano o digamos que es una evidencia, un dato objetivo, pero también está la creencia de que o es una obra de arte y que nos muestra una mirada subjetiva o intencionada del artista. Y es aquí donde, digamos, se encuentra el conflicto entre creer que la fotografía no es vivida a la realidad, pero que otras veces sí es vivida a la realidad y que depende del ojo del artista. Y creo que es muy interesante eso que se nos plantea porque la mirada siempre tiende a particularidades, es decir, cuando observamos, cuando miramos, todo tiende a nuestros gustos. Entonces es obvio que cuando un artista intente tomar una foto, también se intenta representar en él su mirada, su intencionalidad. Pero también es ahí donde entra esa labor del etnógrafo de investigar qué pasa allí, qué puedo sacar de estos rasgos. Es de ahí que la antropología visual vaya mucho más allá de interpretar el simple arte, sino también investigarlo. Y es por eso que finalmente recojo también esta cita
en donde dice que para las ciencias sociales la fotografía es ambas cosas. Es un instrumento de obtención de datos y también es un objeto de estudio que carga obviamente con todas estas relatividades, que carga con toda esta subjetividad, pero que también nos permite obtener unos datos y esos datos, digamos, estudiarlos. Y es ahí donde se vuelve más interesante, porque antes pues podríamos creer que el diario de campo era la única obtención de una abstracción de la realidad. Pero como podemos ver, la imagen también puede ser ese objeto que nos permita estudiar, mirar, compartir de una diferente manera todos estos investigaciones y es precisamente lo que nos hablan aquí en el libro de la sociedad contemporánea, cómo utiliza estos medios tecnológicos, cómo el sujeto se reinventa y ahora puede ser receptor, espectador, interlocutor, también cómo lo puede cargar de esa emocionalidad, de nuestra experiencia, de nuestra memoria, pero cómo también podemos ver de que el etnógrafo tiene ahí esa labor de no solo darle ese significado de datos, sino también estudiarlo y representarlo ante la sociedad. Y bueno, creo que esa lectura me permitió a mí conocer un poco sobre la importancia de la antropología visual y bueno, la relación entre la antropología y la fotografía más directamente y cómo el antropólogo tiene una labor tan bonita y en general las ciencias sociales, cómo permiten ampliar su campo no solo desde la instrumentalización escrita, sino también desde otros formatos que lo hacen muy interesante.